Saludos pizarroleros, hoy inauguramos la semana con una reseña sobre el juego de Pathfinder segunda edición. El manual nos lo ha cedido Chema pues por ser tan cortés, pues ya aprovecho y os lo muestro y vamos a hablar un poquito de este Pathfinder 2 que ya sabemos que esto pesa una barbaridad, por cierto, ¿vale? Es prácticamente poco manejable, pues 500 y pico páginas y pesa como un adoquín. Ya habéis visto que tenemos un montón de vídeos de partidas de D&D quinta. Y pues para traer un poquito algo diferente, algo de variedad, pues vamos a hablar de la otra compañía que está sacando material para jugar juegos de fantasía, como es Pathfinder en este caso, los de Paizo. En esta ocasión, pues como ya he comentado, vamos a asomarnos un poco a lo que contiene este juego, que trae bastantes diferencias con respecto al Pathfinder 1. Pues porque se empieza como a combinar un poquito con ideas de D&D quinta y ya sabemos que de todas formas, viendo el manual y lo grueso que es, pues han mantenido algunas de sus viejas filosofías y de herencia de Pathfinder 1. Así que tenemos una combinación curiosa y se trata de un juego pues que es bastante completo, no es tan duro como su predecesor, pero sigue teniendo su chicha y su personalización a la hora de crear personajes y demás. Ahora vamos a echar un vistazo a este manual de reglas básicas. Aquí nos presenta directamente, pues en este índice tenemos una rápida introducción. Ya solo con echar un vistazo al índice ya podemos ver que el manual en sí no tiene desperdicio alguno. Solo tiene un capítulo, digamos, de trasfondo, que es el capítulo 8, la era de los presagios perdidos, que nos va a hablar un poco del mundo de Golarion, que es el mundo en el que transcurren pues las aventuras de Pathfinder, tanto en su predecesor como en este. Y en este caso todo lo demás es ya puramente el sistema y junto a la creación de personaje, que es lo que más abulta, digamos, del manual. A grandes rasgos se podría decir que podríamos dividir más o menos el manual por la mitad, en el sentido de que la primera parte del manual va a estar enfocada a lo que viene a ser la creación de un personaje con todo lo que conlleva, ¿vale? Y la otra mitad está más enfocada, digamos, al director del juego. Todo esto a grandes rasgos, ¿vale? Porque se entrecruzan muchas cosas, pero se podría más o menos dividir así. Mi recomendación, después de habérmelo leído en una lectura bastante intensa que he tenido que hacer porque son muchas páginas, saco la conclusión de que si no conocéis el juego y os compráis este manual, directamente lo mejor que podéis hacer es empezar a leer desde el capítulo cómo jugar, porque si no probablemente os perdáis. Yo, habiendo jugado mucho a D&D 3.5 y Pathfinder, que eran mis juegos de fantasía favoritos, pues confieso que han cambiado muchos términos y te puedes perder si empiezas desde el principio de forma normal. Así que si vais a empezar a hacer una lectura del juego, directamente empezar por cómo jugar, que es donde vais a encontrar mucha terminología nueva, que viene a mencionar un poco cosas que ya se podían hacer en los anteriores, pero los han llamado de otra manera. Un ejemplo así básico es que se habla de zancada. Zancada representa el movimiento de toda la vida en los otros juegos anteriores, ¿vale? Entonces, como cambian ciertos términos, os podéis perder. Es mejor echar un vistazo directamente desde el capítulo 9. Bueno, y ahora ya sí, vamos a empezar a ojear este juegaken que tengo aquí entre manos. Tenemos la típica introducción, ¿vale? En la que nos va a ir hablando un poco de lo que vamos a encontrar, ciertos términos habituales que se van a utilizar en el juego. Tenemos esta zona en la que nos habla de los términos clave, porque ya sabemos que este juego, como es, digamos, un poquito duro, pues maneja un montón de terminología. Podemos encontrar un montón de información, palabras y demás que nos pueden sonar a chino desde el principio. Entonces nos hace una pequeña introducción para que entendamos un poco por dónde va, seguido de un ejemplo de juego, ¿vale? Aquí ya nos va a ir introduciendo
en ciertas simbologías que podemos encontrar en el manual, y es que en este juego, a diferencia de Pathfinder y de Dungeons and Dragons 3.5, que Pathfinder viene, digamos, por herencia de 3.5, en este juego nos encontramos que vamos a tener 3 acciones por turno en vez de 2, ¿vale? También nos habla de que hay acciones de reacción y acciones gratuitas. Eso en el fondo ya lo teníamos anteriormente, ¿vale? Lo que realmente cambia es la actividad de 3 acciones y la posibilidad de hacer hasta 3 acciones por turno, ¿vale? Bien, básicamente lo de las actividades por acción pues viene referido a que hay algunas tareas que vamos a realizar que nos van a conllevar pues un turno completo, ¿vale? Bueno, y aquí ya nos encontramos en la creación de personajes. Esto es una guía de paso a paso para ir creando nuestro personaje, y nos va hablando así un poquito de las clases que vamos a encontrar, que nos la van a explicar más detalladamente, ¿vale? Esta parte es eso, es por si quieres crear un personaje, seguir un paso a paso de cómo hacerlo. También tengo que comentar que el manual tiene bastantes erratas, entonces leedlo con cuidado, ¿vale? Porque incluso me ha dado la sensación en algún punto como que se contradecía o que te decía que podías hacer ciertas cosas que realmente no puedes hacer y demás. Así que imagino que habrá un documento de fe de erratas que podríais o deberíais echar un vistazo después de leeros el manual tal cual para aclarar estas dudas, ¿vale? Bueno, aquí nos está explicando, pues como he dicho, la creación del personaje y luego un ejemplo de cómo crear un personaje y un ejemplo también, bueno, una explicación, mejor dicho, de cómo subir de nivel, ¿vale? Pero muy vaga, o sea, luego es para ir teniendo pues un conocimiento inicial sobre lo que nos vamos a encontrar y cómo vamos a poder, cómo debemos abordar este tema, ¿vale? Aquí ya empezamos en el capítulo 2, ascendencias y bagajes. Ya estaríamos pensando en crear un personaje, ¿vale? Entonces lo primero que nos va a presentar el juego son las ascendencias, que son las razas, ¿vale? Las razas jugables que podremos jugar en este juego. Han cambiado ciertas cosas en cuanto a las ascendencias, ahora lo vamos a ver. Y luego tenemos los bagajes, y es que igual que en Quinta, en Dungeons and Dragons Quinta, también nos encontramos esta característica que viene a ser referida a un trasfondo previo de antes de ser un aventurero, ¿vale? Entonces, según el bagaje que vayamos cogiendo, bueno, según absolutamente todas las cosas que vayamos decidiendo, todas ellas nos van a alimentar la ficha de dotes, de capacidades especiales y demás. O sea que absolutamente todo se va a ir haciendo paso a paso, eligiendo estas pequeñas cosas que van a ir completando nuestro personaje. Como he dicho, lo primero que nos encontramos son las razas, ¿vale? Tenemos las típicas razas, como es el caso del elfo, ¿vale? Pero bueno, lo interesante aquí es que nos habla de herencias para elfos. Viene a significar algo así como subrazas dentro de los elfos, ¿vale? Los elfos sería la raza genérica y luego podemos ser, por ejemplo, un elfo ártico, de las cavernas, de los susurros, y cada raza nos va a dar unas capacidades distintas. Por ejemplo, Silvano, el vidente, voy a leer una de ejemplo para que os hagáis la idea, ¿vale? La del elfo vidente que la tengo a mano. Dice, tienes una aptitud innata para detectar y entender los fenómenos mágicos. Puedes lanzar el truco mágico, detectar magia, a voluntad como un conjuro arcano innato. Un truco se potencia a un nivel de conjuro igual a la mitad de tu nivel, redondeando hacia arriba. Es decir, que el truco, como antiguamente, pues va a ir siendo más fuerte a medida de que nosotros vayamos subiendo de niveles, ¿vale? Además, obtienes un +1 de circunstancia a las pruebas de identificar magia y de descifrar escritura de naturaleza mágica. Estas acciones de habilidad suelen utilizar las habilidades arcano, naturaleza, ciencias ocultas y religión. ¿Vale? Nos está ya asociando que identificar magia y descifrar escritura van a tirarse con estas habilidades, ¿vale? Como vemos ya, la raza y la herencia, digamos, que tiene la raza nos va a ir dando cosas, ¿vale? Y luego, aparte, obtendremos, cuando creemos el personaje, dotes relacionadas con la ascendencia que hayamos escogido. La ascendencia es la raza, así que nos dará unas dotes exclusivas que iremos ganando según subamos de nivel, relacionadas con la raza que hemos elegido, ¿vale? Y son varias. Este juego se caracteriza porque dotes hay un montón, ¿vale? Luego tenemos los enanos, también típico, ¿vale? Con sus herencias. Esto pues lo voy a pasar un poco por encima porque ya sabemos que va a ser todo el rato igual, ¿vale? Vamos a tener un montón de opciones en todo momento. Tenemos el gnomo,
con sus opciones y sus dotes también. El Goblin, que ya lo han incorporado como clase básica, normal, ¿vale? Y luego tenemos, por ejemplo, el humano, y aquí me voy a parar un poco, porque en este manual no vais a encontrar los semielfos y los semiorcos en su propia página, sino que son grupos subgrupos que se pueden encontrar dentro de los humanos, ¿vale? Tú, si quieres hacerte un semielfo, te crearías un humano, ¿vale? Con las características e información de los semielfos. Aquí tenemos las herencias para humanos, que sería semielfo, semiorco y demás, ¿vale? Y bueno, una cierta información, características propias de la raza de los humanos, ¿vale? Voy a pasar esto ya, así que sí, más rápido. Tenemos la posibilidad de hacernos medianos y ya está, ¿vale? Estas son las razas básicas que podemos encontrar en el juego. Son poquitas porque, claro, es el manual básico. Ya sabemos que luego, pues si salen manuales posteriores, pues imagino irán incorporando más posibilidades, ¿vale? Luego nos metemos en la sección que nos habla de los bagajes. Los bagajes, como ya he dicho, tienen un poco que ver con el trasfondo del personaje, ¿vale? Y están referidos a antes de ser aventurero. No son las clases que vamos a jugar, sino unas enseñanzas que hemos adquirido a base de vivir y de trabajar, ¿vale? Entonces podemos coger, por ejemplo, la opción de que me he dedicado a la adivinación, a las artes de la adivinación anteriormente, o he sido un barman, por ejemplo, ¿vale? Todas estas nos van a dar cosas. Mira, por ejemplo, la de barman dice: tienes 5 especialidades: levantar barriles, beber, pulir jarras, beber y beber. Has trabajado en un bar donde aprendiste a resistir el licor y a socializar de forma bulliciosa. Elige 2 mejoras de característica. Una debe ser a constitución o a carisma, y la otra es una mejora de característica gratuita. Es decir, que ya con esto también nos van a meter atributos que vamos a ir adquiriendo por el propio bagaje que hemos tenido, que nos hemos apuntado, ¿vale? Estás entrenado en las habilidades de diplomacia y saber del alcohol. Obtienes la dote de habilidad confraternizador. En este juego hay un montón de saberes, ¿vale? Un montón, muchos más de los que realmente anteriormente venían. Lo han desglosado como mucho para poder obtener informaciones quizá más específicas, ¿no? de cada cosa. Entonces, más adelante habría una tabla en la que nos explica todos los posibles saberes que podemos tener, ¿vale? Bien, bueno, pues paso estas páginas. Luego nos encontramos los idiomas que podemos obtener, ¿vale? Los idiomas que podemos adquirir según la raza, dependiendo de nuestra inteligencia y demás. Incluso nos sugiere el lenguaje de signos, ¿vale? Nos lo incluye por si nos hacemos un personaje que sea mudo, ¿vale? Y luego ya entramos en el capítulo, uno de los gordos, que es el de las clases, ¿vale? Lo primero que vamos a encontrar es cómo leer estas clases, ¿vale? Y aquí tenemos un resumen, pero voy a pasar directamente a la página de las clases en plan a lo grande, ¿vale? Tenemos como clase el alquimista, que lo han metido como clase básica en Pathfinder 2, en el manual básico, ¿vale? Que básicamente es un héroe que va a consistir en fabricar elementos alquímicos como bombas explosivas, como elixires, mutágenos también para alterar nuestro físico, nuestra mente de formas variadas y demás, y funciona un poco como un mago, ¿vale? Aquí es donde yo, por ejemplo, como no leí la parte posterior, me quedé un poco confundido, y luego ya, cuando lo vuelves a leer, ya lo pillas. Al final es como un mago, lo que pasa es que han cambiado los términos relacionados a los espacios de conjuro y demás, ¿vale? Todo eso lo han adaptado a introducir a este personaje, porque este personaje no trabaja con magia, trabaja con ingredientes químicos, con reacciones. Entonces, claro, la terminología no era la apropiada y los conjuros, entre comillas, en el caso de este personaje son bastante físicos y materiales, ¿vale? Tangibles, que se llama. Vale, y luego nos van a venir, bueno, aparte de todo lo que nos va a ir dando, ofreciendo, digamos, capacidades por subir de nivel, y además nos va a ir dando una serie de dotes. Por ejemplo, me voy a la siguiente clase, ¿vale? Tenemos el bárbaro. El bárbaro, en este caso, bueno, en esta página nos va a comentar, digamos, información básica que tendremos que apuntar en nuestra ficha por hacernos esta clase de bárbaro, ¿vale? Y nos va a ir diciendo las competencias que tenemos a primer nivel y demás, nuestros entrenamientos en percepción, tirada de salvación y demás, que, bueno, digamos que ha cambiado un poco el concepto de las reparticiones de puntos de habilidad.
y ahora se ha hecho de tal manera que se ha categorizado el entrenamiento de los personajes en las habilidades que podrían tener, ¿vale? Las habilidades pueden ser de no entrenado, pasarías a entrenado, a experto, a maestro y a legendario. Y dependiendo de este entrenamiento, pues tendríamos un +2, o bueno, nada, si eres no entrenado, +2, +4, +6, ¿vale? Y así. Esto se sumará al nivel del personaje, además, para hacer la bonificación de las habilidades y bueno, esto ya es entrar en detalles, ¿vale? Y este juego tiene mucho como para entrar en detalles y es contraproducente en este caso, ¿vale? Aquí tenemos el desarrollo del personaje del bárbaro, ¿vale? Y las cosas que nos van a ir mejorando según vayamos subiendo de nivel, ¿vale? Del nivel 1 al 20, como siempre ha sido. Y bueno, este Pathfinder 2 se caracteriza fundamentalmente porque vamos a tener un montón de elecciones en cuanto a dotes y además a todos los niveles, ¿vale? Sobre todo dotes. Hay un montón y por nivel vas a adquirir mínimo una dote. Lo único que las han categorizado en tipos de dotes distintas. Tenemos las dotes de clase, las dotes de raza o ascendencia, las dotes generales que llaman y de habilidad, en fin, hay un montón de dotes que se pueden ir adquiriendo según vayamos subiendo de nivel, ¿vale? Asimismo tenemos un montón de elecciones, ¿vale? En la cuestión del bárbaro, por ejemplo, que tenemos la furia, nos dice además que la furia la obtenemos por algún motivo concreto que se llama instinto. Y instintos, hay muchos tipos de instinto para nuestros bárbaros, de tal manera que podemos hacernos bárbaros cuerpo a cuerpo que no manejen o que no vayan a combatir usualmente con armas, como es el instinto animal, como podemos jugar con el típico bárbaro que le ponemos el instinto de la rabia y nos hincha un poco más sus capacidades de furia básicas, ¿vale? El caso es que ya puedes personalizar más todavía los personajes gracias a estos pequeños detalles. Y las dotes que son exclusivas de clase también hacen que sea bastante especial un personaje de un tipo que de otro. Luego tenemos los bardos, que ya sabemos que son los que hacen ciertas cosas artísticas con muchos conocimientos y demás, ¿vale? Los campeones, que serían los paladines, más o menos, porque puede ser un paladín, pero puede ser un campeón que no sea un paladín, ¿vale? Hay diferentes formatos. En este caso tenemos el paladín, el redentor y el liberador, que son como subclases dentro de la clase, que elegiríamos una y demás. Y como he dicho, no quiero entrar en detalles, me dejo llevar y al final pues empiezo a hablar de cosas concretas. En fin, el clérigo, que ya sabemos que es el típico hechicero divino o mago divino, pero muy devoto, con muchos conjuros recibidos gracias a su dios y demás, ¿vale? Con sus dotes. Todo siempre va a ser así, hay un montón. Tenemos el druida, ya sabemos que es la criatura que protege los bosques, ¿vale? Con su relación con los animales, fauna que podemos encontrar en Golarion. El explorador, que es un personaje que se centra en perseguir y atrapar a su presa, elegiría una presa o a una criatura para que sea su presa. Tenemos el guerrero, que es el clásico combatiente por excelencia, muy versado en habilidades militares y demás. El hechicero, que es un mago, digamos, de forma innata, gracias a su sangre, a su herencia de sangre, que puede ser demoníaca, por ejemplo, puede ser de cualquier otro tipo. El mago, que es el que lanza conjuros, pero porque ha estudiado mucho y se ha pasado mucha vida ahí empollando, ¿vale? Lo mismo, con todo esto, ya veis que hay un montón de cosas para personalizar. El clásico monje, que sería tortas a lo Jackie Chan, con la mano abierta o con algunas armas específicas de los monjes o típicas. El pícaro, que se va a dedicar a robar, a pegar puñaladas traperas por la espalda y demás utilidades que puede tener un pícaro, ¿vale?
cómo forzar trampas y todo esto. Y luego tenemos una sección aquí en la que nos va a hablar de los compañeros animales. Esto es de interés, por ejemplo, para el druida y el explorador. Imagino que realmente todos los personajes podrían llegar a tener una especie de compañero animal, pero no creo que llegue a ser tan eficiente como esto, porque esos dos personajes que he comentado pueden invertir dotes en mejorar a estos compañeros animales, ¿vale? Una característica curiosa es que el compañero animal no sube de nivel con el personaje, si es que tiene el compañero animal, porque hay opciones para no tenerlo dependiendo de lo que vayamos eligiendo al crear el personaje. Pero si lo tuviéramos, los compañeros animales no crecen con tu subida de nivel, sino que crecen si inviertes la dote pertinente cuando toque en mejorar, digamos, el compañero animal, ¿vale? Entonces aquí nos va a sugerir diferentes compañeros animales y familiares y sus características propias, ¿vale? Y luego entramos a los arquetipos. En esta sección se nos ofrecen diferentes alternativas con respecto a las clases básicas, a las ya mencionadas anteriormente, ¿vale? Pues nos ofrece una serie de opciones un poco distintas y también nos va a hablar sobre los personajes multiclase, por ejemplo, alquimistas, bárbaros, ¿vale? Y demás. O sea, todo esto va a estar enfocado a esas clases ya mencionadas anteriormente y estos cambios que se podrían llegar a hacer, ¿vale? Vamos a ver. Entramos en el capítulo 4, las habilidades, ¿vale? En este caso nos va a ir explicando pues cómo funcionan las habilidades, ¿vale? Las habilidades hay que entenderlas aquí como un gran grupo, ¿vale? Cada habilidad es un gran grupo que va a recoger diferentes actividades o acciones que podemos realizar con ellas, ¿vale? De tal manera que acciones que podíamos tener antes de otra manera planteadas, como presa, hacer una presa, ahora esa presa se puede hacer a través de la habilidad atletismo, que es la que recoge este tipo de maniobras de combate. En Pathfinder el antiguo ya sabemos que existía el BMC y el DMC, ¿vale? El bonificador a maniobras de combate y la defensa contra maniobras de combate, que era otro factor numérico más, que al final pues estaba bien porque ayudaba mucho a hacer las maniobras de combate con respecto a 3.5, pero sigue siendo otro valor numérico más que hay que aprender, que hay que conocer y esto ocupa la ficha, espacio y hay que buscarlo y demás. Ahora lo han simplificado aún más y directamente lo han incluido como posibilidad de acción dentro de la habilidad de atletismo, ¿vale? Que representa todas esas actividades de fuerza física que se pueden realizar en un juego como Pathfinder 2, ¿vale? Entonces aquí nos va a ir explicando todo esto que he comentado, incluido pues cómo se tiran las pruebas de habilidad, la dificultad, la clase de dificultad que tenemos que superar para conseguirlo, una clase de dificultad, digamos, estandarizada para diferentes actividades según su dificultad. Nos menciona que habrá algunas tiradas que no se puedan hacer por no estar lo suficientemente entrenado en una habilidad, ¿vale? Pues ya, como he dicho antes, puede ser no entrenado, entrenado, experto, maestro y legendario, ¿vale? Esto representa la capacidad de la habilidad de ese personaje en esos campos. Entonces, si alguien está no entrenado en algún tipo de actividad arcana, pues lógicamente no va a poder hacerlo, ¿vale? Y a grandes rasgos vamos a encontrar esto de aquí, ¿vale? Dos columnas interesantes, ¿vale? Pero importante, aquí hay una errata. Aquí pone acciones entrenadas y aquí acciones no entrenadas. Es al revés, ¿vale? Estas son las acciones no entrenadas y estas las entrenadas. ¿Y qué significa? Pues las no entrenadas son las que puede hacer cualquiera, sin tener un entrenamiento en las habilidades que se mencionan aquí a la izquierda del todo, ¿vale? Sin embargo, esta columna solo la pueden realizar personajes entrenados en estas habilidades concretas, ¿vale? Así que una vez mencionado esta errata, pues ya sabemos que habrá actividades que no podamos realizar por no estar entrenados, ¿vale? Nos va a hablar de algunas que requieren, digamos, estar entrenados y que son bastante generales porque participan de varias habilidades de diferente tipo, como por ejemplo esta, que es obtener ingresos. Ya sabemos que podemos obtener ingresos, pues por ejemplo con interpretación. Tenemos, por ejemplo, interpretación, ¿vale? Que es la que he comentado.
obtener ingresos, viene aquí como acción entrenada, ¿vale? Recordad, esta columna está equivocada en el nombre. Y también podemos obtener ingresos, por ejemplo, a través de la artesanía, ¿vale? Pues son como opciones entrenadas que podemos encontrar de diferentes maneras o que podemos realizar a través de diferentes habilidades, ¿vale? Y nos vienen una serie de ejemplos y demás para poder hacer este tipo de actividades lucrativas. Luego ya nos vamos a encontrar la descripción de las habilidades separadas ya por el nombre de la habilidad principal, es decir, acrobacias, que sería la habilidad principal, te vienen diferentes actividades, ¿vale? Que son no entrenadas, ¿vale? Estas dos son no entrenadas, y luego aquí te dice acciones entrenadas de maniobras, te dice las que solo se pueden hacer si estás entrenado en la habilidad, ¿vale? Pues todo esto va a ser exactamente igual, ¿vale? Son habilidades que van a representar todas las acciones que podríamos llegar a hacer, limitado por nuestro aprendizaje. Bueno, y ya aprovecho, ¿vale? Lo que he comentado de los saberes, podemos ver que hay un montón de saberes, ¿vale? Quedan como 4 saberes distintos principales, y los saberes representarán conocimientos más concretos sobre ciertas cosas. Como veis, tenemos religión, que lo han mantenido, tenemos ocultismo, que también sería como una especie de saber principal, y luego todo esto serían saberes menores, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el saber de la contabilidad, el saber de la escribanía, el saber de la exploración, son cosas como más encorsetadas, más pequeñas, ¿vale? Bueno, ya habiendo hecho esa mención, pasamos al siguiente capítulo, dotes, que tenemos dotes generales y de habilidades generales. Son como diferentes dotes, ¿vale? A lo largo de la creación del personaje y de sus subidas de nivel, pues vamos a ir adquiriendo las dotes que nos diga que adquirimos. Cuando nos diga que adquirimos dotes generales, pues serían estas, y cuando nos sugiera que nos apuntemos dotes de habilidad, serían las de habilidad de abajo, ¿vale? Alguna de esas opciones, que ahora no recuerdo cuál es, nos permite elegir cualquiera de las dos. Bueno, y como vemos, pues hay un montón de dotes. En este caso y en este manual, como vemos, no están todas concentradas en el mismo capítulo, porque ya habíamos visto que hay dotes de raza y de clase que están en su lugar, ¿vale? Junto a las clases y las razas. El capítulo del equipo, ¿vale? En el que se nos va a hablar, pues, la moneda que existe, ¿vale? Los pesos, que se llama impedimenta, por cierto. Los objetos se pueden ir dañando en este juego, y luego ya nos va a introducir en los tipos de objetos que podemos encontrar. Tenemos los objetos que son armadura, ¿vale? Y nos habla de todos ellos, con detalle. Tenemos los escudos, que están aquí también mencionados. La sección de armas, su dado de daño típico, que puede ser mayor o menor dependiendo del arma. Cómo funcionan los críticos en este juego, ¿vale? Una descripción detallada de cada arma. Y luego tenemos el equipo genérico, que ya sabéis que es la típica mochila con yesca pernal y demás. El catalejo y todo eso lo podemos encontrar por aquí, ¿vale? Y luego aquí nos hace una especie de repartición rápida, por si no queremos quebrarnos la cabeza, decir, pues me he hecho un alquimista y quiero equipármelo rápido con estos equipos menores. Pues ellos han creado directamente este espacio en el que te dice, si te lo quieres ahorrar, el comprar tú, pues que te apuntes todo esto y el dinero que te sobra, ¿vale? También había alguna rata, me parece, por ahí. Pero bueno, simplemente es tener cuidado, echar un ojo y comprobar que lo que estáis mirando esté correcto, ¿vale? En fin, luego ya nos habla por aquí de servicios, de animales, en fin, otro tipo de gastos de equipo, ¿vale? Luego ya entramos en, creo que es el capítulo segundo más gordo o algo así, ¿vale? Que es el de la magia. Siempre ya sabéis que los conjuros en estos juegos son bastante cantidad, ¿vale? En este capítulo nos va a hablar de los conjuros de foco, que vienen a ser, por ejemplo, por poner un ejemplo, los dominios de un clérigo. Serían conjuros que van con puntos de foco, ¿vale? Los cuales se pueden ir recuperando para volver a utilizarlos y lanzar otro conjuro de foco y demás, ¿vale? En fin, la lista de conjuros en plan reducido, que ya veis que hay, pues eso, un chorrón, ¿vale? Pues me va a dar con la lesión de esta del codo del tenista, de tanto girar páginas. Vemos que, bueno, voy a pasarlo rápido, que va a ser directamente coger todo este taco y lo paso, ¿vale? Tenemos aquí
después de los conjuros, la era de los presagios perdidos, que por aquí pues voy a pasar rapidito. Nos va a hablar, bueno, pues de las diferentes secciones que podemos encontrar en el mundo de Golarion, que bueno, ya sabemos que antiguamente pues en el otro Pathfinder pues hemos conocido diferentes lugares como Magnimar y demás. Bueno, pues esto es como un vistazo, digamos, general de todos esos territorios, por si queremos utilizar esta información para crear nuestra propia aventura en ese mundo, ¿vale? No entra en excesivos detalles, simplemente es para tener una pequeña base de inspiración que nos ayude a crear nuestras partidas, ¿vale? Luego aquí nos habla de los grupos étnicos humanos que poblan Golarion, todo eso, los elfos enanos, pues un poco lo que podemos encontrar como criaturas, como razas, digamos, tratables en este mundo, ¿vale? Y aquí un vistacito también a las diferentes criaturas que también podríamos encontrar, las facciones, y aquí viene la religión, ¿vale? Los dioses, esta parte fundamental para los clérigos. Ya sabéis que aquí vienen bueno, pues la información que le interesa tener a los clérigos, ¿vale? Con sus conjuros y de dominio y demás, ¿vale? Aquí viene ya la sección de dominios. Como vemos, una tablita en la que nos habla de los tipos de dominio que podemos adquirir según el dios al que adoremos, su descripción o su ámbito de gobierno, digamos, y luego el conjuro de dominio avanzado. Bueno, pues eso ya es entrar en detalles, como he dicho, que yo no voy a entrar en detalles. Entramos en la sección ya de cómo jugar, y esto ya representará un acercamiento a las reglas bases de cómo funcionan las tiradas, cómo se calculan los éxitos y demás, ¿vale? Volvemos a explicar, a recordar un poco qué es la clase de armadura, los penalizadores de rango de distancia y demás, pues son las reglas que tenemos que conocer a la hora de jugar este juego, que ya sabéis, pues lo suyo es que el máster por lo menos las pilote y bueno, pues poco a poco toda la mesa vaya aprendiendo cómo funcionan las reglas, ¿vale? Aquí hay una explicación de todas las áreas y de cómo funcionan, de los tipos de área que existen. Luego tenemos por aquí pues cosas como nos habla de enfermedades, venenos, ¿vale? Cosas que nos pueden afectar a lo largo de las partidas. La explicación de cómo se llega, cuando se llega a 0 puntos de golpe se entra en cierto estado, de moribundo y demás. Para evitar la muerte ya sabemos que hay que curarles y eso. En fin, lo que vienen a ser las reglas puras y duras, y que yo pues eso recomiendo empezar directamente por este capítulo para poder entender la creación de personajes, ¿veis? Aquí ya entramos en la sección de las acciones básicas, ¿vale? Y nos habla del modo de encuentro. El modo de encuentro es aquel en el que ya estamos frente a frente con la criatura a batir. Entonces nos habla de las acciones que podemos realizar en este momento, en el modo de encuentro. Veis que está todo muy repartido, con mucha información, mucho texto y demás, pero que al final todo se reduce un poco a lo mismo, a saber cómo se mueve un personaje, a saber qué es lo que queremos hacer, y a la hora de hacerlo pues se consulta aquí, ya se va viendo un poco cómo hay que realizarlo, el tiempo que nos lleva en acciones, ¿vale? Que viene aquí al lado de los nombres. Cuando encontramos estos iconos nos habla del tipo de acción o de actividad que conllevarán estas decisiones, ¿vale? Aquí nos explican cómo funciona el movimiento en el tablero, nos vuelven a hablar del paso de 5 pies, que aquí lo llaman paso directamente, y el movimiento, como ya he comentado, lo llaman zancada, ¿vale? Cómo funcionan los terrenos peligrosos y las coberturas y demás, ¿vale? Luego entramos en el modo de exploración, que viene a significar el momento, digamos, del viaje en el que todavía no nos hemos encontrado de cara contra un enemigo, pero vamos ya empezando a interactuar con ciertos entornos o atravesar ciertas distancias, o entrar en una mazmorra y todavía no hemos encontrado criaturas y vamos explorando toda esa parte antes de tener un encuentro. Y luego tenemos el modo de tiempo libre, que viene a ser los grandes saltos temporales entre diferentes momentos de la partida, ¿vale? Que el típico mes que pasa de un momento a otro de partida, en el que los héroes no están haciendo heroicidades por ahí necesariamente, y simplemente pues tienes opciones para ver cómo ganarse el pan y qué haces en ese periodo, ¿vale? Entrenamientos o lo que sea, ¿vale?
Ya en esta parte nos habla de consejos para el director y algunas cosas que debe conocer, cómo crear los encuentros, ¿vale? Esto viene aquí ya, todo a base de tablas, de puntos de experiencia que el director de juego va a invertir en comprar diferentes criaturas en función del tipo de encuentro que quiera realizar, ¿vale? Para que sea más o menos equilibrado, pero siempre tenga el director de juego el control o la decisión de hacer un tipo de encuentro más duro o más suave, ¿vale? Y bueno, nos habla cómo enfrentar incluso los encuentros sociales y todo esto, ¿vale? También son reglas en el fondo, pueden venir bien también conocerlas por toda la mesa. Luego una sección en la que nos habla de las clases de dificultad, pues según ciertos tipos de acciones que vayan a realizar los jugadores. Y ya la forma de recompensarlos con puntos de experiencia, con tesoros, cómo montar esos tesoros. Bueno, nos va a hablar incluso pues eso de cómo crear trampas, qué trampas poner, qué experiencia nos va a dar, etcétera, a la hora de superarlas. Y además lo bueno es que te dice pues qué tipo de trampa puedes utilizar según el nivel de los jugadores, ¿vale? Para que tampoco pongas ahí una trampa a nivel 20 que sea imposible detectar y que además de la hostia que te mete te ha aviado y ha muerto todo el mundo, ¿vale? Tenemos diferentes entornos que podemos encontrar y también nos va a mencionar pues los problemas que nos pueden traer pues ciertas cosas como veis, como el clima o entornos de lava, desiertos, todo eso, ¿vale? Aquí ya nos habla de los peligros, ¿vale? Esta es la sección en la que nos comenta todas las trampas que vienen en Pathfinder 2, como vemos catalogadas por el tipo de peligro que considera el juego que suponen estas trampas. Vale, seguimos pasando, llegamos a la sección de artesanía y tesoro. Como vemos ya estamos prácticamente en la última sección. En esta sección lo que nos vamos a encontrar son objetos mágicos y cómo utilizarlos, ¿vale? Incluso, bueno, nos hablará pues de los objetos mágicos específicos que son con nombre propio para que nos entendamos, cómo crear o imbuir de magia los objetos a través de runas y todo esto dividido por niveles, ¿vale? Para que sepamos qué tesoro sería correspondiente a un grupo de héroes de un nivel determinado, ¿vale? Por ejemplo, me vengo aquí mismo, dice objetos permanentes de 8º nivel, es decir, que son para personajes de nivel 8. Hay que evitar dárselos antes de llegar a esos niveles, ¿vale? Están como clasificados de esta manera para que no nos pasemos con los tesoros, dándoles a los jugadores, ¿vale? Y tener un control de ellos. Mención especial a las armaduras, las cuales, y las armas que se pueden crear con diferentes materiales concretos, y al final de toda esta sección encontraremos todos esos materiales y sus propiedades únicas que harán que esos objetos pues tengan unas capacidades distintas, tanto de dureza, por ejemplo, como ligereza y demás, ¿vale? Luego tenemos bastones, ya sabemos que son objetos que contienen magia. Los consumibles, que son aceites, flechas y munición, ¿vale? En fin, hay un montón, pergaminos, pociones. Y luego ya por último tenemos aquí un resumen de todos los posibles estados a los cuales nos podemos ver, afectados, ¿no? Para poder acceder rápido. ¿A qué es estar roto? ¿Qué es estar petrificado? Pues aquí tenemos la explicación. Y ya por último pues tenemos la ficha, ¿no? La típica doble página de la ficha de Pathfinder 2 en este caso, ¿vale? Con su espacio para conjuros y demás. Y ya por último nos encontramos este glosario, que suelen venir los manuales típicos de Dungeons Pathfinder y demás, en el que, pues también igual podemos acudir a los términos, digamos, más conocidos y rápidamente nos va a hacer una introducción, una explicación sencilla de lo que es y en qué páginas podríamos consultarlo en este manual básico, ¿vale? Al final dije que eran unas 500 páginas y he mentido como un bellaco, ¿vale? Tiene 639 páginas, ¿vale? Es un señor adoquín, o sea, esto pesa una barbaridad. No he querido ni levantarlo de la mesa, porque es que pesa una barbaridad de a ver si lo voy a levantar y lo voy a liar, que esto es de Chema, ¿sabes? Tampoco es plan. Y bueno, pues ya hemos hecho una introducción más o menos a lo que nos puede traer Pathfinder segunda edición, con los comentarios que he ido soltando relacionados con otros manuales anteriores.
Y bueno, pues ya vemos que sí, que efectivamente es un juego duro, pero nos va a traer muchas posibilidades a la hora de personalizar mucho los personajes protagonistas de la aventura, ¿vale? Creo que la gracia de este juego radica en eso, en todas esas dotes, en todas esos conjuros, en todas las posibilidades de combinación que hay, que van a hacer que dos personajes no sean iguales para nada, ¿vale? Podremos compartir partida con una clase similar a la nuestra, pero no van a ser personajes iguales. Y bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado. A mí me ha llevado tiempo leerlo, ¿vale? Habrá cosas que, bueno, pues que no habré entendido bien del todo, pero es posible que haga un esfuerzo y trate de explicar algunos puntos concretos del manual, haciendo algo más tematizado que nos sirva de ayuda incluso a nosotros mismos, que también nos interesa, ¿vale? Nos vemos en próximos vídeos. Adiós.